Ya, estoy grabando también, ¿no? Ya, buenas tardes, jóvenes alumnos. Estamos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Yo no le escucho. Perfectamente. Ya. Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Acá estamos, está Norita, la señorita Sally Guamán, no sé si ya llegó, porque ella tenía que concluir su exposición. Estaba trabajando sobre el libro en blanco. Señor Ortega. Puedes hablar, ya te están escuchando. Buenas. Que continúe el siguiente. Sí, espera, pues, no digas así. Bueno, ya ¿Está estamos... o se fue? no, ahí ¿Está conectado o se fue? No, veo... Ah, ya. Sí, Entonces lo sí que te no están tengo viendo y es te están escuchando. No necesito el mouse. No. Ya. Bueno, entonces, pero, bueno, veo a Norita, pero al señor Nora, pero la expositora no aparece todavía. Ya. Está la señorita Mayra. Puede empezar Bustillos. Nora de repente. Que Sí. La señorita Guamán no ha llegado, no sé si podríamos quizá comenzar con Norita. ¿Tú podías comenzar? ¿O esperamos? No me escucha, a rato se pierde la... ¿Me escuchas? Sí, ya. Dile a Nora que exponga, que lea su trabajo y ya está. Para avanzar, por ejemplo, Sí. ¿no? Sí, pues sí. Dile a Nora que avance, que presente su trabajo. Te están viendo y te están escuchando. Ya, sí, bueno, a ver, ¿alguien está ingresando? Profesor, Pues, sí, ¿aló? ¿te escucha? No, dile que se le escucha con Sí. eco. Se escucho con eco. Perfecto, Ah. yo empiezo entonces. Buenas tardes. Ya, se empieza Nora. Ya, va empezando entonces, Sí. Norita, ya, Yo escucho. Hola. ya. Sí, perfectamente. Ya, entonces vamos a continuar con el... Perfecto. Sí, por el poema de la hora también, como son varias exposiciones. ¿Me escucha bien? Sí, estoy escuchando bien y voy a estar atento a la exposición. Y bueno, luego vendrán las ¿Me escucha preguntas. Sí, estoy escuchando Se escucha bien. perfecto. Sí, estoy escuchando bien, así que puedes comenzar nomás. Parece que no me escucha, o sea que se salió otra vez. ¿Cómo se...? ¿Qué pasó? ¿Se cortó de nuevo? ¿Aló? ¿Se cortó? No se ha cortado, pero Nora... Es que Nora ha salido y va a volver a entrar seguramente. Es que hay problemas con la conexión de ellos, pero la conexión nuestra está funcionando bien. Sí. Escucho. ¿Aló? Sí, que empiece nomás Sí, Nora. puedes empezar Claro, nomás, que Norita. empiece Nora. Nora, empieza nomás a exponer. Ya. ¿Aló? Listo. Ya. ¿Empiezo entonces? Ya, entonces empiezas con el análisis de los eucaliptos, este famoso cuento de Ribeiro, ¿no? Característica de su estilo. ¿Cómo no? Escuchamos Buenas tardes atentamente. con todos. Me tocó analizar, ¿sí? Sí. Profesor, Nora sí está, la escuchamos bien a Nora. Pero Nora Hola. no está. Nora está, sí, está hablando.
No, Buenas tardes con no. todos. Me tocó analizar. Sí, sí lo estoy escuchando. Aló. Voy a empezar con Ya. una frase de Julio Ramón Ribeiro que Ajá. así: lo que seremos está allí en su configuración y sus objetos. Ujú. Nada en el mundo Ese- espacios de nuestra infancia, donde algo ocurrió que nos hizo diferentes y que aún perdura y que podemos rescatar cuando recordamos aquel lugar de nuestra casa. Ujú. Julio Ramón Ribeiro, 1929-1994, Ajá. se sitúa como uno de los mejores autores de la cuentística urbana dentro de la literatura latinoamericana surgida en el Perú en los años 50, así como uno de los mayores representantes de la lengua española del siglo XX. En su narrativa destacan los personajes marginales que adquieren voz propia a través de su maravillosa pluma y los sumergen en el tránsito de su propia experiencia. Con un lenguaje sencillo, lineal y agudo, nos traslada a un mundo real, fantástico y maravilloso. Ujú. En el libro de Cuentos de Circunstancias ahonda la temática del realismo urbano, Ajá. otros cortes fantásticos y otros cuentos evocativos. Su obra prolífica refleja la modernización y expansión incontrolada por la que atravesaba la sociedad de aquella época. Ujú. Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas del mundo y en 1994 recibe el premio Juan Rulfo de México, uno de los premios más importantes de la lengua castellana. Leer a Ribeiro es un deleite necesario por la enorme contribución en la renovación de la narrativa peruana. Ujú. En su segundo libro, llamado Cuento de Circunstancias, 1958, está compuesto por 12 relatos: La insignia, El banquete, Doblaje, La botella de chicha, Explicaciones a un cabo de servicio, Página de un diario, Los eucaliptos, Escorpio, El tonel de aceite y Los merengues. Analizaremos el cuento Los eucaliptos, Ajá. Múnich, 1956, que forma parte de los cuentos evocativos donde el narrador es el protagonista de su propia historia, Ajá. como vecino de Ciudad de Lima. He planteado un resumen, Ajá. no sé si quieras que lo lea o me voy de frente a la crítica. Como quizá una breve explicación para Es contextualizar. Es un pequeño resumen Ya. para que se sitúen Claro, en el claro. cuento. Sí, sí. El narrador protagonista empieza el relato describiendo su barrio hace Ajá. 20 años. Entre mi casa y el mar había campo abierto. Un desfiladero conducía a la Pampilla, playa desierta frecuentada solo por los pescadores. Los sábados íbamos a la playa acompañados de la sirvienta y los perros. Ahí pasábamos largas horas desenterrando patillos y caracoles. Los perros corrían por la orilla del océano y un musgo trepaba las paredes del acantilado. Matilde era una sirvienta que iba a la cabeza y sabía una serie de cosas extrañas, como la gente crecida en el campo. Conocía muy bien el trayecto y de regreso recogía flores para regalarle a Benito, el pescador. Después, cuando conocimos la Huaca Juliana, nos olvidamos del mar. Esa huaca estaba cargada de misterio y era como una ciudad muerta. Nunca nos atrevimos a esperar el atardecer. Ujú. Sin embargo, la hora del crepúsculo se tornaba triste y parecía enfermarse. Se hablaba de leyendas sombrías y de muertos con la boca llena de espuma. A ver, un segundito. Ujú. La gente del pueblo llamaba al barrio Matagente y en esa época no había alumbrado público. De noche recorríamos las calles y nos alumbrábamos con linternas. A veces acudimos a Mar de Plata, viejo caserón abandonado sobre la avenida Pardo. Ujú. Hierba crecida en desorden, invadiendo los caminos y las gradas de piedra. Nunca supimos a quién pertenecía la casa ni qué sucedía dentro. Además, los ficus de la avenida Pardo y los laureles de la Costanera habían eucaliptos. Una casa que pertenecía al millonario Gutiérrez estaba rodeada por una cincuentena de estos árboles. Sus poderosas raíces
levantaban la calzada y abrían grietas en la tierra. Nadie sabía quiénes los habían plantado. Los árboles representaban los genios tubulares del lugar. Ellos le daban un aspecto pacífico de provincia y protegían del sol y la polvareda. Sus copas, donde cantaban las cuculíes, se podían divisar desde la huaca, desde el mar. Los eucaliptos fueron testigos silenciosos de todos los personajes pintorescos de Santa Cruz. Aparecía el loco Saavedra con su hoz en la mano y su costal de hierbas en la espalda. Pasaba y al vernos nos amenazaba con la hoz. Algunos le soltaban los perros, otros le lanzaban monedas que se convertían en alcohol. Una tarde vimos pasar un camión con un ataúd, seguido de una tropa de perros que ladraban. Más tarde se construyeron nuevas casas y el número de vecinos aumentó. Los chicos formamos una verdadera pandilla y nos atrevimos a salir fuera del área de los eucaliptos hasta la calle Enrique Palacios. Existía también otra pandilla llamada Los Cholos. Ellos nos llamaban también los gringos. Las riñas estaban siempre presentes. Nuestro barrio era como una pequeña aldea y las rivalidades de clases eran muy notorias. La gente del corralón, la gente del callejón, la gente de la quinta, la gente del chalet y la gente del palacete, cada uno con sus costumbres y sus formas de vestir. En uno de los callejones de Enrique Palacios vivía Don Santos, un hombre cholo enigmático y el más rico de todo el barrio. Bebía pisco barato y en los atardeceres llegaba a los eucaliptos que orinaba en sus troncos. Con el tiempo, el barrio se fue transformando. Pusieron luz eléctrica y agua potable. Los corralones fueron demolidos y las acequias canalizadas. Hasta la huaca juliana fue reducida, sin grandeza y sin misterio. Muy pronto se rodearon de casas tipo chalet y nuevos vecinos. Para llegar al barranco había que atravesar calles de calles. Los personajes pintorescos desaparecieron, como por arte de magia, incluidos Don Santos y el loco Saavedra. El viejo que vendía choclos reemplazó su borrico por un triciclo. Ya habíamos crecido y encontrábamos en esos árboles nuevas significaciones. Más tarde nos dimos cita bajo su sombra para grabar en ellos nuestros primeros corazones. Una mañana descendieron unos hombres negros de un camión, portando sierras, machetes y sogas. Solo les bastó una semana para tirar abajo 50 eucaliptos. La ciudad progresó, pero nuestra calle perdió su sombra, su paz, su poesía. Nuestros ojos tardaron en acostumbrarse a ese nuevo pedazo de cielo descubierto. Ahora la crítica literaria. Ajá, ya. Con extraordinaria memoria fotográfica y excepcional destreza, Ribeiro se decanta en la narrativa, en especial en los cuentos. Podemos imaginar muy fácilmente las experiencias vividas por el autor en su calidad de protagonista de su propia historia. Se trata de un narrador autodiegético que evoca los sucesos que acontecen en su adolescencia y juventud. Asimismo, explora y describe con gran acierto las vicisitudes de sus personajes. Según el análisis de Antonio Montes, del 2011, dice lo siguiente: aun cuando estos relatos se basaron o tuvieron como materia prima experiencias que vivió el escritor real, lo pertinente desde el punto de vista del análisis literario es la ficcionalización llevada a cabo y el producto final, su capacidad de persuasión, su trascendencia, como sin duda ocurre con los textos creados por Ribeiro. En efecto, se trata de la evocación de su infancia hasta la tala de los eucaliptos, el único símbolo que permanecía intacto. Transita por una narrativa rural a una urbana de la costa, con un estilo directo y sencillo, sin ornamentos ni digresiones, nos relata la modernización urbana y su irreversible cambio que se presenta en la ciudad de Lima y las consecuencias de tal progreso, como proceso de transformación. En ese sentido, todos los cambios socioeconómicos llevan a la mayoría a sufrir una crisis de identidad, porque no reconocen su ciudad y por lo tanto no encuentran su lugar ahí. Y esa crisis tiene efectos psicológicos para quienes la padecen. Según Barranca, 2018, del diario El País, dice lo siguiente: lo más característico que tienen es la introspección. Son episodios en los que se puede perder el contacto con lo exterior, al sumirse en pensamientos y sentimientos propios que recuerdan el pasado, o sentir ansiedad y desazón cuando se mira el futuro. Por otro lado, deja muy en claro que la transformación de su barrio, que en un principio era como una aldea,
fue cambiando de manera irreversible, no solo con la pérdida de la naturaleza, la playa, el acantilado, la huaca. También cambiaron los vecinos y sus costumbres. Se muestran personajes sombríos y de clase media y baja. Según Alonso Cueto, dice lo siguiente: en sus relatos no hay presidentes ni ministros, ni directores ni jefes. Lejos del ámbito dinámico de los actores, su universo es el inmóvil de los personajes secundarios. El tiempo que describe no progresa, es el tiempo de los subalternos, funcionarios secundarios, vagabundos, jubilados solitarios y soñadores. Es por eso que el género del cuento es el que mejor plasma su concepción inmovilista del mundo. Una novela lo habría obligado a estos personajes a desarrollarse, a crecer, a transformarse. En efecto, la resignación se apodera del protagonista y de los personajes del relato. Los cambios son irreversibles, pero se ven de manera negativa, no como progreso. Se vislumbra la transformación como una decadente forma de crecer, a costa de perder la belleza que implica formar parte de ese entorno que conforma la naturaleza, en donde los eucaliptos son una especie de límite. El narrador protagonista utiliza un lenguaje irónico que le permite resaltar lo poco heroico que describe, y en esa misma ironía es la que le permite establecer una crítica social y política de la sociedad peruana. Se trata, pues, de una literatura del recuerdo, ya que él vivió en Europa, entre Francia y Perú. Su descripción es nostálgica. Describe con un estilo directo y sencillo las aventuras de su adolescencia y su juventud, tal vez la de sus recuerdos del barrio de Lima y con el pueblo. Ve cómo su barrio se va transformando, cómo se urbaniza irremediablemente. El personaje constata con dolor resignado y pesimista los cambios del entorno que él tiene, con su mirada de adolescente. Se trata de la liberación de sus pensamientos, debido a la inacción de los cambios inevitables. La tala, pues, representa un elemento, un valor simbólico. Por otro lado, el narrador utiliza la primera persona del plural, y esta elección le confiere al cuento un carácter más social. Es el discurso de una generación. Según Peter Lermour, efectivamente, la tarea creativa de Rivero ilustra cómo la escritura marca el cauce del destino y delinea el contorno de la identidad. Ella es un último análisis, la fuente simbólica donde se refleja el rostro moral y la estética del autor. El deslinde con el avance. Por el contrario, se trata de un despojo que invita a la infancia, censura, y el paso de una nueva etapa no se experimenta como una comunicación y apertura, sino al silencio y al ensimismamiento. Bueno, y las reseñas bibliográficas, ¿no? Las he sacado del País, de Alonso Cueto, de Peter Lermour, El Perfil de la Palabra, y del tuyo, de los cuadernos literarios. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario adicional sobre es un cuento que muestra pues, el proceso de modernización de la ciudad, ¿no? Y en ese aspecto los eucaliptos son como el símbolo de un pasado, de una transformación, de un cambio. En ese sentido, Ribeiro se manifiesta como un narrador que recrea muy bien la atmósfera, el clima, todos esos detalles son característicos, ¿no? Y también, claro, la condición, la edad, como dices, Nora, es el discurso de una generación de personajes de esta ciudad que está en crecimiento, ¿no? Pero de alguna forma hay una evocación del pasado medio rural que se dio en ese contexto, sí. No sé si tienes algún comentario más, algo sobre el relato, la importancia que tiene, está en cuento de circunstancias, ¿no? Claro, lo que pasa que, a mí me ha gustado muchísimo el cuento porque es normalmente uno se resiste a los cambios, ¿no? Sí. Y los cambios siempre traen su otra contraparte. No siempre, cuando hay cambios, evidentemente hay progreso, ¿no?
pero Así también hay una especie de caos, porque Sí, hay más gente, claro. más vecinos, Sí, ¿no? pues. Y hay que adaptarse a las nuevas personas, ¿no? Y a sus costumbres, ¿no? Es una, digamos, es una adaptación para la convivencia, ¿no? Así es, sí, sí. Es justamente el cuento es representativo de cómo lo que mueve todo es el cambio que es permanente, impulsado por el proceso de transformación que es propio del siglo XX, ¿no? Y entonces este cuento está reflejando ese momento, esa instancia, con estos personajes en un momento crucial de sus vidas, ¿no? Van a entrar a otra etapa, van a vivir otras experiencias, como ha señalado Nora Acevedo. Sí. Bien, gracias Norita. Si no hay más comentarios, entonces continuaríamos con, en principio, no veo acá entre los asistentes a Guamán, no sé si el señor sí, Córdoba. Sí. ¿Qué tal, profesor? ¿Me escucha? Sí, usted es el señor Córdoba. Ya, Córdoba. Entonces usted continuaría con la exposición. Sí, Sally Guamán tiene problema de conectividad, así que puedo ya. suponer yo hasta que la compañera arregle Claro, ya, sí, su para señal. continuar, sí. ¿Cuál es el texto suyo, disculpe? Sí, yo le envié un correo preguntando si podía ser el otro de Jorge Luis Borges. Sí. Está, efectivamente, usted había anotado aquí. Sin duda hay muchas conexiones entre Borges y Ribeiro también, ¿no? Así que creo que sí, es un aporte siempre el acercamiento a un autor tan importante, tan trascendente como Borges, que alcanza una universalidad, ¿no? Que va más allá de la cultura latinoamericana, y de alguna manera Ribeiro recoge elementos de esta gran renovación, de esta modernización que realizó también Borges, ¿no? Que tuvo un camino biográfico diferente al de Ribeiro, porque Borges es culturalmente casi un europeo, ¿no? Estamos casi desde que nace, sus primeros años están en el contexto europeo, tiene una estancia en Madrid y luego ya retorna a su país, ¿no? En cambio Ribeiro tiene una etapa peruana y luego europea, y es un ir y venir también, ¿no? Entonces dentro de ese contexto usted va a analizar este cuento característico de Borges. Adelante, señor Córdoba. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Análisis crítico del cuento El otro de Jorge Luis Borges. Primero una pequeña introducción. Jorge Luis Borges nació en el año 1899 en la ciudad de Buenos Aires. Según los biógrafos del escritor argentino, este empezó a escribir a una edad muy temprana. Por ejemplo, Ruiza, Fernández y Tamaro, 2004, señalan que a los 6 años, Jorge Luis Borges le confesaría a su padre del deseo de ser escritor. Y en el año 1907 escribió un relato inspirándose en un pasaje de la famosa novela Don Quijote de la Mancha del escritor español Miguel Cervantes Saavedra, el cual tituló La víscera fatal. Posteriormente, ya a los 10 años, hizo una traducción de El príncipe feliz, de Oscar Wilde. En cuanto a las publicaciones de sus cuentos, se encuentran en los siguientes libros: Historia Nacional de Infamia, Ficciones, El Aleph, El Informe de Brodier, Libro de Arena, La Memoria de Shakespeare, y es en el penúltimo libro que hemos mencionado, donde incluiría el cuento El Otro, relato cuyo análisis será el objetivo del presente trabajo. Muy bien. Por lo tanto, el presente ensayo tiene como finalidad analizar El Otro, de Jorge Luis Borges. Para dicha empresa utilizaremos como herramienta de análisis la narratología y la semiótica. Ya. Asimismo, en la parte final del presente trabajo haremos un análisis intertextual entre el cuento del escritor argentino y el relato Doblaje del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Correcto, ya está planteado. En cuanto a su producción,
En Sí. cuanto a su producción literaria, Jorge Luis Borges señaló en reiteradas entrevistas que su principal fuente fue la gran biblioteca que heredó de su padre. Por otro lado, el grupo ultraísta que formó en Buenos Aires durante su juventud sería esencial para su creación literaria, así como la influencia de autores a quienes leía en temprana edad, por ejemplo Voltaire, Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, etc. Asimismo, con respecto a su estilo, Luis Quintana Tejera señala, cito, en el complicado mundo borgiano, en esa maraña de símbolos que teje a cada instante, en ese desfile permanente de nombres y referentes lleno de consistencia doctrinal, se advierte una intención actoral muy clara. Es la única expresión de un universo que juega muchas veces a ser lo que no es y que pretende no ser en un movimiento siempre tenaz que lo conduce a un nihilismo desgastante. Cierro cita, Quintana 2001, página 197. Metodología. En el presente ensayo se utiliza la semiótica y la narratología como herramienta de análisis para la interpretación del cuento El otro de Jorge Luis Borges. Para el teórico Louis Hewlett, la semiótica estudia las conexiones que existen entre los procesos significativos que se desarrollan con la cotidianidad, es decir, con lo que creemos obvio, pero que finalmente termina siendo un proceso universal, de modo que se homologa con el modelo lingüístico. Cierro cita. García 2010, página 2. Ahora bien, nosotros partiremos de este principio de la semiótica, pero también utilizaremos los conceptos que realizan tanto Humberto Eco como Algirdas Julius Reismans. En cuanto a la narratología, tomaremos los conceptos de segmentación, el tiempo y el lugar, que utiliza, por ejemplo, Mike Ball en su libro Teoría de la Narrativa, una introducción a la narratología en 1990. Pasemos al cuento. Ya. El otro es un cuento de Jorge Luis Borges publicado en el año 1975, dentro del libro de Arena. El relato nos narra un suceso que, en boca del protagonista, lo tiene angustiado. En él se cuenta el encuentro entre Jorge Luis Borges joven y Jorge Luis Borges viejo, uno del presente y otro del pasado. Ambos sostienen una conversación en una banca sobre diversos temas, religiosos, históricos, literarios, políticos, filosóficos, etc. Finalmente, ambos se despiden mientras planean un nuevo encuentro al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora. No obstante, este encuentro nunca tendrá lugar. Estructura del cuento. Para la estructura del cuento, nos basaremos en tres conceptos de la narratología, como mencionamos: el tiempo, el lugar y la segmentación. El cuento está narrado en primera persona. Además, se trata de un narrador protagonista y nos relata un suceso extraordinario que ha ocurrido en el pasado. Para ser más preciso, el protagonista, a quien llamaremos Jorge Luis Borges viejo, se encuentra en el año 1972 y nos cuenta el encuentro con Jorge Luis Borges joven en el año 1969. Ahora bien, es preciso señalar que cuando ambos personajes se encuentran, el tiempo queda de lado. Tanto el pasado como el futuro se unen. Por otro lado, el lugar del relato se encuentra ambientado en Cambridge. Ahora bien, el cuento, el otro, está segmentado en tres partes. La primera empieza cuando el protagonista nos advierte que está a punto de contarnos un suceso. Cito, el hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. Cierro cita. Y este segmento va hasta el momento donde nos narra el preciso momento del encuentro con Jorge Luis Borges, joven. Cito, me le acerqué y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Cierro cita. A su vez, esto da inicio a la segunda segmentación. Finalmente, el último segmento empieza después del encuentro de ambos personajes. Es decir, cuando el Jorge Luis Borges viejo se encuentra en su casa reflexionando después de aquel encuentro extraordinario. Cito, nos despedimos sin habernos tocado al día siguiente. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. Cierro cita. Y va hasta el final, esta segmentación va hasta el final del cuento. Análisis semiótica del cuento. Pero el análisis semiótico del cuento utilizaremos el esquema actancial propuesto por Reismans. Cabe precisar que son 6 elementos los que conforman este esquema: el sujeto, el objeto, el destinatario, destinador, el ayudante y oponente. Ahora bien, en el relato del otro aparece el autor autodiegético, es decir, el protagonista cuenta algo sobre sí mismo, un acontecimiento que le ha sucedido a él. Asimismo, el sujeto es Jorge Luis Borges viejo,
quien a su vez hace de destinatario. Recordemos que el sujeto es aquel quien realiza la acción y que busca cumplir con algún objetivo. Del mismo modo, el destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto del deseo. Por lo tanto, en este relato, tanto el sujeto como el destinatario son el mismo personaje, Jorge Luis Borges Viejo. Por otro lado, el destinador es Jorge Luis Borges joven, pues es la fuerza externa que mueve al sujeto, Jorge Luis Borges Viejo, a querer conseguir el objeto. ¿Y cuál es el objeto en este cuento? Tras un análisis del relato, llegamos a la conclusión de que el objetivo del sujeto es entender el encuentro que tuvo Jorge Luis Borges joven con él. Entonces esto lo podemos comprender al final de dicho relato. Cito: he cavilado mucho sobre este encuentro que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia, y todavía me atormenta el recuerdo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para mí el objetivo que tiene el personaje principal, Jorge Luis Borges Viejo, es entender esta situación que pareciera absurdo. Claro. Asimismo, tanto el ayudante como el oponente en este cuento es Jorge Luis Borges joven. Cabe precisar esta hipótesis. El personaje de Borges joven es quien colabora con el sujeto a conseguir el objeto. Y esto queda demostrado en que Jorge Luis Borges joven, cuando el sujeto le habla, no sale corriendo o se asusta, sino más bien se queda y le sigue la conversación, convirtiéndose en ayuda para Borges, quien busca entender este suceso extraordinario. Pero a su vez, Jorge Luis Borges joven es el oponente del sujeto, pues obstaculiza a que el Jorge Luis Borges Viejo consiga su objetivo. Por lo tanto, en este cuento, tanto el ayudante como el obstáculo son el mismo personaje, y esto es lo que le da una mayor fuerza y riqueza al relato, hacia una interpretación del cuento del otro. El otro, de Jorge Luis Borges, es un cuento que se desarrolla en el mundo de lo fantástico, pero también del absurdo. El encuentro entre Jorge Luis Borges Viejo y el Jorge Luis Borges joven es una analogía del encuentro que el sujeto o actor del relato tiene consigo mismo. Es decir, una reflexión extrema que hace el sujeto sobre su vida. En estas cavilaciones que tiene el actor se cuestiona, por ejemplo, asuntos políticos, como la guerra provocada por Hitler, así como el papel histórico de Rosas. Ahora bien, este cuento se encuentra en una línea muy delgada que separa el sueño con la vigilia. Recordemos que el sujeto más de una vez afirma que lo que está narrando es totalmente verídico. Y sin embargo, en el segundo segmento del cuento señala, cito: mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Cierro cita. Y esto en respuesta a que Jorge Luis Borges joven señala que lo que está ocurriendo no puede ser otra cosa que un sueño. El cuento, muy astutamente, juega con esta cuestión del sueño y la vigilia. Asimismo, el presente relato nos deja una cuestión interesante. Es que